Muy bien. Vamos entonces a compartir esta parte. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre tipos de soluciones químicas, pero ya por su estado. Hemos visto soluciones químicas, vamos a estarlo utilizando, creo que en mejor, con una forma más, ¿cómo decirles? Una forma más adecuada, disoluciones, ¿de acuerdo? O soluciones químicas, pero el problema con soluciones es que muchas veces nosotros, lo relacionamos más a resolver algún tipo de problemas, algún tipo de dificultades. Entonces, vamos a hablar de disoluciones, ¿de acuerdo? De hecho, ese es uno de los sinónimos que tiene. Entonces, bueno, en nuestro contenido socioemocional vemos que la siguiente frase, vean que es un trébol de 4 hojas, si relacionan que los tréboles de 4 hojas son sumamente escasos en el mundo. Se ha tenido la creencia de que quien encuentra un trébol de 4 hojas encuentra mucha fortuna en su vida, ¿sí? Son algunos de las creencias y cuentos de ciertas regiones si no me equivoco, la región británica. Bueno, veamos esta parte que es muy importante. Dice, lo más importante es conocernos a nosotros mismos, porque solo conociéndonos podemos superarnos a nosotros mismos. Podemos contribuir a nuestra educación y podremos con ello triunfar. Vemos cómo el desarrollo de ciertos hábitos de éxito nos producirán éxito. Bueno, en otra oportunidad, cuando estemos hablando de los hábitos, vamos a hablar de algunos hábitos que tienen que ver con éxito y de qué forma, ¿sí? Algunos de ellos es enfocarnos en nuestro objetivo, en nuestras metas. Bueno, y en esta ocasión tenemos como meta eh, esta parte de conocimiento, ¿sí? Precisamente y en función de eso, ahora estoy introduciendo algunos videos en la parte final de la guía. Estoy introduciendo algunos videos o sea, para que se logre explicar un poco mejor, porque esto, si estuviéramos de forma o de manera presencial, estaríamos realizando algunos experimentos, a lo cual yo le llamo aula laboratorio, que es aparte de la práctica de laboratorio que siempre se lleva en el colegio, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver algún par de videos por ahí. Bueno, ¿alguien sabe qué es el acero? ¿No es un metal? Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien sabe qué es un coloide? Bueno, el coloide lo vamos a estar viendo durante quiero ver, esta semana. Únicamente mencionado, pero la otra semana vamos a ver las propiedades de los coloides. Sí, es algo muy interesante los coloides. Pero ahora como estamos viendo disoluciones, recordando un poco que las disoluciones son mezclas, bueno, y las mezclas tienen que ser, bueno, las disoluciones, este tipo de disoluciones es una mezcla homogénea, ¿sí? Una mezcla homogénea. Bueno, ahí tenemos un clavo de acero y dentro de los clavos de acero eh, podemos decir que el acero es una disolución de carbono y hierro, ¿sí? Los clavos, bueno, ahí pongo algo. Perdón, ok. Dice, en la imagen se muestra un clavo de acero. El acero es una aleación, una amalgama de trozos de carbón mezclados con hierro. Las características del acero son parecidas al metal. ¿Sí? El acero parece un metal.
Sin embargo, es utilizado por su flexibilidad eh, y no es como el resto de los metales que conduce la electricidad. Entonces, cuando nosotros vemos ¿cómo decirles? Un clavo de acero, entonces o sea, no es flexible. De hecho, aquí he puesto por su flexibilidad que fundamentalmente para que no se vaya a malinterpretar, no es nada flexible. Un clavo de hierro, si se dobla, por ejemplo, cuando estamos intentando meterlo en el cemento, en la pared, puede doblarse, ¿sí? Puede doblarse. En cambio, el acero es muy rígido y es más fácil que se quiebre a que se doble, ¿sí? Es nada flexible. Bueno, todo cuerpo tiene una flexibilidad física, ¿ya? Pero a lo que me refiero es que es bastante rígido, entonces es muy, muy difícil poderlo, digamos, manipular si se le hace mucha fuerza. Es muy rígido. Un clavo de acero se quiebra y no se dobla. Bueno, tenemos algunas, ¿cómo decir? Profe, una pregunta. Dígame. Aleación es la combinación para formar algo. Exactamente. Una aleación o amalgama es la mezcla de diferentes sustancias. Regularmente, amalgama se utilizaba como término por los alquimistas al mezclar dos metales. ¿Sí? Entonces, todavía se utiliza el término amalgama como la mezcla en dos metales, pero una amalgama es una combinación de sustancias, ¿sí? La otra, quiero ver, la otra es, ay, de momento que se me olvidó cómo les había mencionado, aleación de la misma forma es una combinación de metales. Principalmente ahí sí aplica más a metales. La amalgama es este, un poco más general, pero sí los alquimistas lo utilizaban principalmente en los metales. Bueno, al continuar esta parte, decía que la disolución es una mezcla homogénea, ¿sí? Recordamos que las mezclas homogéneas no generan las capas, este, sino que tienen unas características similares, el soluto y el solvente. Recordemos que aquí hay dos condiciones importantes, el soluto y el solvente. Eh, Vamos a ver, decía que las disoluciones tienen sus estados físicos y va a depender el estado físico del solvente, eso le va a dar la condición. Por ejemplo, lo que tenemos en pantalla es a lo que me refiero. Tenemos que una disolución líquida está formada por soluto y por solvente. ¿Sí? Vamos a hablar en este momento sobre las disoluciones líquidas. Cuando el estado del soluto es sólido y el solvente es líquido, observen, el solvente líquido, soluto sólido, ¿sí? Al combinarse, al mezclarse, al generar esa mezcla, queda en estado líquido, ¿sí? Tenemos el ejemplo de la sal en el agua, ¿sí? Tenemos el ejemplo también, si nosotros yo creo que se van a cansar del ejemplo de la leche, pero es que es de lo mejor en las leches, o sea, es de lo mejor. Cuando ustedes ponen leche a hervir y de repente se les olvida, ¿sí? Si logran llegar a tiempo y se ha evaporado la mayor parte del agua, ustedes logran encontrar como una especie de masa que ha quedado en el fondo,
¿sí? Si se quema toda, bueno, lo que van a encontrar es la olla o ¿cómo se llama? O el recipiente donde lo estén calentando, que en las paredes ha quedado como una especie de goma, porque parece goma, ¿sí? Y es precisamente a eso que se refiere. Esa solución en estado sólido, de sólido en líquido, es un ejemplo de todo esto, ¿sí? Dígame, Rigoberto. No, profe, perdón, fue por error. Ok, Se ok. me levantó solita. Bueno, bueno. Tenemos también, cuando el soluto es líquido y el solvente es líquido, por ejemplo, en el vinagre, ¿sí? ¿Se recuerdan cómo se llama esta molécula? CH3COOH. ¿Alguien se recuerda? ¿Puede levantar la mano para tomar la palabra? No se recuerdan, pero sí se recuerdan cuando estuvimos viendo las... ay, ¿cómo se llama? Estuvimos viendo las diferentes fórmulas y que dentro de las fórmulas eh, habían las resumidas o moleculares, teníamos las semidesarrolladas y teníamos las desarrolladas. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Sí, profe, de eso sí. Muy bien. Entonces, nos, nos referíamos también a como ácido acético. ¿Sí? El ácido acético en agua es el vinagre, pero tiene una concentración, ¿sí? Tiene una concentración, bueno, el vinagre se prepara con este ácido en aproximadamente entre 3% y 8%, tal vez máximo un 10%, ¿sí? Porque si no queda demasiado ácido y esa combinación de que se convierte en ácido irrita un poco la garganta. Entonces hay algunos vinagres que tienen demasiada concentración de ácido acético y se siente como un tanto desagradable precisamente por eso. Pero es líquido, o sea, ácido acético en agua. Eso es el vinagre. Y tenemos también las gaseosas, que las gaseosas son gas en líquido. En este caso menciona que es gas, dióxido de carbono en agua. Pero si ustedes recuerdan, ¿sí? Si ustedes recuerdan bien, el dióxido de carbono es un óxido ácido, ¿sí? Porque está combinado por oxígeno y un no metal. Y al combinarse con agua, se convierte en un oxácido. Entonces, esta parcialmente podemos decir que está correcta, porque en realidad lo que se aplica es el ácido carbónico, ¿sí? En forma de gas, gaseoso, y lo introducen en un líquido, pero no es agua, sino un jarabe azucarado. Este, y es, por ejemplo, cuando ustedes han dejado una gaseosa y dicen, ay, no, es que ya se le fue la soda, decimos, ¿sí? Y en realidad cuando se le va la soda es que o sea, eh, ya no es tan soluble el gas en el jarabe. Entonces nosotros prácticamente lo que estamos tomando ahí es un jarabe, es algo muy similar a las minutas, ¿sí? Algo muy similar a las minutas, son altamente azucarados. Bien, es más, yo no sé si ya hay minutas de champán y si no, no sé, tal vez lo soñé, pero creo, no sé, no estoy seguro, creo que lo soñé. Bueno, tenemos entonces también
agua de un río. Han notado cómo mientras va bajando o va en inclinación un río, también hay algunas rocas y estas rocas o sea, en estas rocas van formándose pequeñas cascadas y bueno, se va observando cómo se genera eh, como, como espuma, sí, como espuma de forma natural. Y, y bueno, va bajando, va esa inclinación permite que vaya bajando el agua, ¿sí? Pues esas, ¿cómo decirle? Cascaditas, ¿sí? Que hay en las piedras de un río, lo que va permitiendo es de que el agua se vaya oxigenando, ¿sí? Y al permitir que se vaya oxigenando, permite también que en ese río haya mayor cantidad de vida, ¿ya? Ojo, hago la aclaración, se va a tratar de un río que no esté muy contaminado, porque si ese río está muy contaminado con jabones, ¿sí? O sí, aguas grises, que son las que llegan de la casa a los ríos. eh, entonces eso no va a ser, ese burbujeo no va a ser precisamente por el, por el agua oxigenada. Bueno, me refiero, agua con oxígeno, ¿sí? También lo hemos visto en el mar cuando se lleva la ola, ¿verdad? Toda la espuma que va generando implica también mucho gas, mucho aire que se va introduciendo en el agua, ¿sí? Bueno, vamos a ver. De esto hemos hablado relativamente bastante, ¿sí? De las diferentes combinaciones sólido-líquido, líquido-líquido, gas líquido, ¿sí? De lo que casi no hemos hablado es del estado de las disoluciones sólidas, ¿sí? Al igual que el solvente en este caso era líquido, en este caso el solvente es sólido. Lo vamos a ver en estado sólido. Y por ejemplo, cuando tenemos sólido en sólido, bueno, el estado de esa disolución será sólido. Y tenemos sólido en sólido, tenemos varios eh, metales que son construidos a base de metales o diferentes aleaciones, como le estábamos mencionando. Tenemos, por ejemplo, el acero. El acero es carbono en hierro, ¿sí? El carbono en el hierro. Precisamente las características. Fíjense que cuando nosotros acercamos un imán al acero, no lo atrae, ¿ya? Por por las características del carbono. Si fuera hierro, sería imantado de forma inmediata, pero el acero no puede ser imantado. Y si no, cuando tengan bueno, prueben con lo siguiente, prueben. Tomen un imán y lo llevan a la chapa de las puertas de sus casas. Si la chapa atrae el imán, entonces esa no es una chapa de acero. Si no la atrae, ¿sí? Si no queda pegado el imán a la chapa, entonces esa chapa sí es de acero, ¿sí? Y claro, una muy buena parte por lo cual se hace es por la resistencia que tiene y también que no cumple con varias propiedades que tienen los metales. Eh, Dentro de ellas no puede ser imantado, no conduce electricidad y tampoco adquiere una temperatura este, como la de los metales. Nosotros ponemos un clavo claro, con una tenaza en el fuego y se calienta, porque los metales, ¿cómo se llama? Transportan eh, la temperatura muy rápido, ¿sí? Absorben temperatura muy rápido. En cambio, el acero no. Entonces es como una forma también de proteger en caso de un incendio.
También está el latón. Hay muchos recipientes que son de latón. Y el latón es una mezcla de zinc en cobre. Tenemos que el bronce, así como las medallas, ¿verdad? El bronce es una mezcla de estaño en cobre, ¿sí? Entonces ahí tenemos ejemplos de sólido en sólido. Tenemos de líquido en sólido, como la amalgama dental y la amalgama de oro. Eh, Vamos a ver, la amalgama dental es, no sé si ustedes han notado que algunas personas cuando han ido al dentista y les han hecho un relleno por alguna carie, ¿sí? Este, Les ponen como algo metálico, ¿sí? En las muelas o en los dientes. Pues bien, esa aleación es de mercurio en plata. Este, mm, Desde hace algunos años, esta aleación no la están utilizando de preferencia los dentistas, em, precisamente porque el mercurio genera cierta toxicidad. El mercurio consumido por los humanos genera cierta toxicidad que afecta principalmente el sistema nervioso, ¿sí? Pero en la mezcla con plata disminuye un tanto, pero igual hoy se está utilizando mucho más la parte es, quiero ver, cerámica, no, no es cerámica. Bueno, pero es una mezcla que incluso tiene el color del diente, sí, muy parecido al color del diente y es, incluso hasta por estética se está utilizando mucho más. Amalgama de oro es mercurio en oro, ¿sí? Y ahí se va haciendo las diferentes combinaciones con oro, a tal punto que hay oro, quiero ver, hay oro que, por ejemplo, han escuchado oro, por ejemplo, de 10 quilates, oro de 14 quilates, oro ¿cómo decirles? De 18 quilates, ¿sí? Entonces lo que nos está indicando es el grado de pureza que puede tener el oro, ¿sí? El resto es alguna aleación. No necesariamente va a ser mercurio, ¿sí? No, no necesariamente. Hay otras combinaciones también. Creo que lo que se le combina es plata. No estoy seguro, pero si no me equivoco, el oro blanco, hay un oro que le llaman oro blanco, es una combinación, una aleación entre plata y oro. Entonces, por ahí, por ahí va esa parte. Y bueno, en la de gas, en sólido, dice que es una oclusión de hidrógeno en paladio. Eh, Exactamente lo que se hace es, o sea, esto es un cristal y el cristal genera como ciertas burbujas. Este, Honestamente no sé para qué se utiliza, simplemente está como el ejemplo y el paladio o esta oclusión se genera de esta forma. Ahora, cuando el solvente es gas, entonces se va a generar eh, un estado gaseoso, ¿sí? El estado de la disolución será gaseoso. Bien, si tenemos sólido en gas, tenemos por ejemplo la naftalina. La naftalina era o sigue siendo, pero ya muy poco. Más que todo lo utilizaban, eh, por ejemplo, tal vez ustedes han sentido un olor característico en ropa, pero de los abuelos o los bisabuelos, porque la naftalina era bastante utilizada para que no llegaran las cucarachas a la ropa y la arruinaran. Este, También era utilizada para alejar de las libreras
a las polillas, a las termitas, y que no dañaran los libros. Entonces, eran como unas pequeñas bolitas que se aplicaban, ¿sí? Entonces, esa es la naftalina. Entonces, cuando se evapora, ¿sí? Hay algunas sustancias de estas que se mezclan en el aire y es el olor característico, ¿sí? De sólido en gas. Tenemos líquido en gas, por ejemplo, el vapor de agua, ¿sí? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una montaña o los planes de renderos, ¿sí? Eh, hemos visto en más de alguna ocasión que el, está la neblina, ¿sí? Y en esa neblina lo que hay es pequeñas gotas de gas que se han ido condensando, pero no están en forma de lluvia todavía. Entonces es líquido, son pequeñas gotitas de agua, líquido en gas. Y eso es lo que nosotros respiramos en la neblina, ¿sí? Tenemos el gas en gas y este sí lo hemos mencionado en otras ocasiones como el gas propano, ¿de acuerdo? El gas butano en el otro gas, ¿sí? El gas en el aire también. O sea, el gas butano, cuando sentimos el olor, es porque hay gas butano en el aire, ¿sí? Es una mezcla de gas en gas. Este, bueno, ¿cómo se llama? Siempre explicación de lo mismo y quiero que observen aquí en la solución gaseosa, por ejemplo, el aire. El aire tiene todo este porcentaje, vean, ¿sí? De nitrógeno. Este bloque rojo representa el oxígeno. Tenemos un poquitito de argón y un poquitito de dióxido de carbono. Esta es la mezcla que contiene el aire, ¿sí? Entonces vean, nitrógeno es en este caso el solvente. Ok, vamos a tener esa parte de actividad. La dejo, la dejo un momento nada más. Sí, ahí tenemos los diferentes tipos de mezcla y soluciones y ustedes van a ir colocando los diferentes estados. Muy bien. ¿Preguntas?